¿Qué ocurre cuando las palabras lanzadas al viento se convierten en veneno? Mira bien esta situación. A menudo estamos en comunión, entre hermanos y hermanas, y una frase, una simple palabra, acaba convirtiéndose en la punta del iceberg, revelando la falta de unidad que muchos no ven. Es con tristeza que presencio esto en mi comunidad, un espacio que debería ser de bienvenida y amor, pero que a menudo está marcado por un espíritu de desconfianza. Me encuentro ante una comunidad dividida, donde la confianza se ha visto socavada. Imagina la escena, miradas sospechosas, gente susurrando en las esquinas, y tras cada sonrisa, un corazón que se aleja. Esta frase que mata la autoridad no es solo una sentencia, es una flecha lanzada hacia el corazón de la comunión. Cuando alguien dice, si sigues así, este es el camino a la ruina, estas palabras, en lugar de edificar, destruyen. Crean una atmósfera densa, donde la esperanza parece disiparse, y como siervos de Dios, sé que es nuestro papel buscar la restauración. Pero, ¿cómo podemos restaurar algo que ha sido tan gravemente herido por palabras mal colocadas? Debemos entender que este es un círculo vicioso que se perpetúa cuando se alimentan mentiras. Cuando dejamos que el engaño entre en nuestro corazón, permitimos que las divisiones se profundicen. La confianza no es solo una construcción momentánea, es un hogar que debe construirse continuamente en la verdad, el amor y el perdón. Si te sientes distante, puedes identificarte con alguien que se ha alejado por cotilleos y acusaciones, permitiendo que la duda minúe tu fe. O puede que te encuentres realmente en medio de conflictos, dividido entre hermanos, sintiéndote perdido en medio de sentimientos de dolor y desánimo. Es hora de buscar la verdadera comunión. Cuando las palabras se vuelven venenosas, necesitamos acudir a la verdad. Las Escrituras nos dicen en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esta verdad me hace reflexionar sobre cuántas vidas han sido desfeitas por algo que podría haberse evitado. Hablamos mucho sobre el amor y la unidad, pero ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a palabras que duelen? ¿Qué hacemos cuando una simple frase nos separa de lo que Dios ha planeado para nosotros? Aquí es donde quiero que empieces a investigar tu propio corazón. ¿Has dicho palabras que te hayan causado dolor? ¿Has escuchado frases que te han alejado de la fellowship? Saquemos esta realidad a la luz y enfrentemos el dolor que a menudo preferimos ignorar. Recordemos que no estamos solos en esta lucha. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos guía hacia la verdad. Pero para que esto ocurra, necesitamos un reconocimiento genuino de lo que está ocurriendo en nuestro corazón. No podemos permitir que las distracciones de la vida cotidiana nos alejen del foco mayor, la comunión entre nosotros, la unión en el cuerpo de Cristo. Es un momento urgente y necesario. El momento de actuar es ahora. Por tanto, permitámonos ser moldeados por la verdad de Dios, porque solo a través de ella encontraremos sanación, podremos restaurar la confianza y revivir nuestra comunión. Cuando nuestras palabras se convierten en vida, podemos cambiar el ambiente que nos rodea, lo cual es una imagen fiel del amor de Cristo en nuestras vidas. La invitación está hecha, el camino es verdadero y la decisión es tuya. Busquemos juntos la restauración y sanemos las heridas que nos hayamos causado mutuamente, sabiendo que la verdad de Dios siempre nos llevará de vuelta a la comunión. ¿Qué llevó a esta división que se extendió como un incendio forestal? Exploremos esto a fondo, porque no podemos ser indiferentes a lo que ocurre a nuestro alrededor. El Señor nos hizo pensar en la cruda realidad de cómo el pecado de la lengua puede abrir brechas, y lo que a menudo consideramos inofensivo se convierte en una puerta a la destrucción. En vista de esto, necesitamos enfrentarnos a la verdad y mirarnos con el corazón abierto. Cuando observamos nuestras interacciones, debemos preguntarnos dónde estamos permitiendo que las palabras se conviertan en veneno. Recientemente, mientras estudiaba la palabra, recordé un versículo que debería resonar en nuestros corazones. En Santiago 3:6 está escrito: "Y la lengua es fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua está situada entre los miembros de nuestro cuerpo, profana todo el cuerpo e inflama el curso de la naturaleza, y se inflama con el infierno". Qué descripción tan poderosa y digna de mención. La lengua, esa pequeña pero poderosa parte de nosotros, puede causar estragos. A partir de una simple llama, puede generarse una destrucción inimaginable. ¿Cuántas veces hemos sido imprudentes con nuestras palabras? Permitió que nuestra lengua, este pequeño miembro, tomara el control, causando heridas profundas y alejando a hermanos y hermanas de la comunión.
Así como una simple chispa puede incendiar todo un bosque, una palabra mal colocada puede romper la confianza y generar una crisis de fe en alguien. Esto es una llamada de atención real, hermanos y hermanas. Mira a tu alrededor y ve las heridas que aún no han sanado, las relaciones rotas que podrían restaurarse si tan solo estuviéramos dispuestos a examinar cuidadosamente nuestras interacciones. El silencio en algunas situaciones es una invitación a la reflexión, pero lo que veo es una lucha constante entre lo que deberíamos decir y lo que nos apetece decir. Ahora, veamos la raíz de lo que realmente está ocurriendo en nuestro corazón: orgullo, quejas, falta de perdón. Estas son las semillas que el enemigo siembra en nosotros. Quiere que veamos al hermano como un adversario y no como un miembro del cuerpo de Cristo. Aquí es donde debemos entender que esta división es un truco del adversario, un truco que nos hace no ver la verdad. El enemigo siempre aprovecha la desconfianza para crear divisiones y puede hacerlo con una frase lanzada al viento. Así que pregunto, ¿cómo podemos luchar contra esta realidad? Jesús nos enseña en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que si la amargura, la desconfianza y el dolor impregnan nuestros corazones, esto será lo que desbordará en nuestras palabras. Necesitamos examinar nuestro corazón, salir de nuestra zona de confort y permitir que el Espíritu Santo nos ilumine. Quiere mostrarnos que necesitamos liberar nuestros corazones de todo el veneno acumulado. Necesitamos buscar la sanación y la restauración que solo Cristo puede ofrecernos. La palabra nos advierte sobre lo que puede hacer la falta de perdón. En Mateo 6, 14, 15, dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco perdonará vuestro Padre vuestras ofensas». El perdón es clave para la unidad. Cuando elegimos no perdonar, no solo nos encarcelamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a un ambiente tóxico, donde la desconfianza se extiende como una plaga. Debemos tomar esta decisión decisiva y consciente de liberar el perdón. Al perdonar, no solo estoy liberando al otro, me estoy liberando de lo que me aprisiona y me separa de Dios y de mis hermanos. Digo esto porque he experimentado cómo se desarrolla esta batalla espiritual en cada uno de nosotros. Sé que muchos aquí, en lo más profundo de sus corazones, desean la verdadera unidad, pero construir esta unidad requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, la disposición a dejar ir el orgullo. El orgullo forma barreras que impiden la restauración. Cuando observamos cómo Cristo nos amó, vemos que no guardaba rencor. Nos enseñó a amar incluso a quienes nos hacen daño. Es una disputa constante dentro de nosotros, entre lo que sabemos que es correcto y lo que nos apetece hacer. Debemos estar vigilantes, siempre alerta ante la acción del enemigo. El Señor nos llama a la batalla, y para esto necesitamos un corazón que se coloque en diálogo sincero con Dios. Señor, ¿cuál es mi papel en esta situación? ¿Qué permito que entre en mi corazón que pueda alejarme de ti? Estas preguntas son fundamentales en nuestro camino, y si te preguntas cómo las palabras lanzadas al viento pueden tener un efecto tan devastador, te recuerdo que todo empieza con un pequeño pensamiento, un sentimiento de injusticia, una mirada sospechosa, una interpretación errónea de las acciones. El diablo es astuto y aprovechará cualquier oportunidad para incitar el conflicto entre hermanos, haciéndonos creer que tenemos razón, mientras la fraternidad se disuelve poco a poco. Mira a tu alrededor. Permite que el Espíritu Santo abra tu comprensión de la realidad. La batalla no es solo entre tú y la otra persona, es una batalla que involucra al propio enemigo, que quiere dividir el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debemos ser conscientes de esta batalla. Miremos dentro de nosotros mismos y reconozcamos la necesidad de transformación. Ahora es el momento. Debemos unirnos de manera efectiva, dejar atrás la desconfianza y permitir que el amor de Cristo impregne nuestras interacciones. El llamado a la unidad no es solo una invitación, sino una urgencia espiritual. Estamos llamados a ser un solo cuerpo en Cristo, a reflejar su amor y compasión en todo lo que hacemos. Hermanos míos, esto no es solo cuestión de palabras, se trata de la vida que fluye de nuestros corazones. Es hora de enfrentarse a otras actitudes que no representan la luz de Cristo. Por ello, os invito a liberaros y a buscar verdadera unidad a través del perdón y la reconciliación.
Cuando hacemos esto, le decimos al Señor que realmente deseamos su verdad sobre nuestras vidas y nuestra comunidad. Es una elección, y creo que esta elección comienza ahora. Debemos estar preparados para dar el primer paso, porque cuando lo hagamos, empezamos a abrir las puertas de la restauración. Todo comienza con un corazón dispuesto a cambiar y a reconocer que nuestra lucha no es solo contra las palabras que duelen, sino contra las mentiras que aceptamos en nuestro corazón. Es hora de unirse en amor. Queridos amigos, mientras seguimos explorando el tema de la unidad, es esencial que comprendamos no solo la belleza de este camino, sino también la profundidad de lo que significa vivir en verdadera comunión. La palabra de Dios nos agita y nos llama a la acción, mostrándonos que la verdadera unidad es una decisión activa, una práctica diaria en nuestras relaciones. ¿Qué nos impide vivir esta unidad plena? A menudo es el orgullo, la falta de perdón y heridas del pasado lo que nos convierte en barreras de fuerza. Recordemos la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. El hijo menor se alejó de su padre por voluntad propia, llevando una vida de excesos. Pero cuando finalmente decidió volver, ¿qué pasó? Su padre le recibió con los brazos abiertos, sin mirar las ofensas, sin culparle. Le interesaba más la reconciliación que recordar las heridas. Esta es una imagen poderosa de cómo nos ama nuestro Dios y cómo debemos tratarnos unos a otros. Si Dios es capaz de perdonar de esta manera, ¿qué motivo tenemos para guardar rencor? Te animo a reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida, en tu iglesia, en tu familia, con quien necesites reconciliarte? El perdón es un acto de valentía y no una señal de debilidad. Es una elección consciente liberar al otro de las deudas emocionales que a menudo nos aprisionan. Cuando nos permitimos el perdón, no se trata solo de dar libertad al otro, sino también de liberarnos de una carga pesada. En Efesios 4:32, estamos llamados a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. Mira la profundidad de esta llamada. No es solo un acto de bondad, sino un reflejo de lo que hemos recibido de Dios. Pero vamos más allá. ¿Qué ocurre cuando empezamos a practicar esta unidad y perdón? La Biblia nos muestra que no solo aporta sanación a nuestro corazón individual, sino que también promueve una transformación en la comunidad. En Hechos 2, cuando los creyentes estaban juntos en oración, unidad y comunión, hubo un derramamiento del Espíritu Santo que resultó en avivamiento. Cuando la gente ve verdadera unidad entre nosotros, se siente atraída, sienten la presencia de Dios en un entorno donde reina el amor. Una historia que siempre me llega es cómo las comunidades pueden reinventarse. Conozco una iglesia que pasó por un periodo de gran división. Los cotilleos y los desacuerdos estaban por todas partes, desgastando la energía y la alegría de los miembros. Así que el pastor hizo algo audaz. Pidió un día de reconciliación total, pidiéndonos a cada uno que escribiéramos una carta expresando nuestras penas y anhelos. Esa acción valiente llevó a los miembros a un espacio de vulnerabilidad y honestidad. Muchos lloraron, pidieron perdón y lo más impresionante, la unidad fue restaurada. No solo eso, sino que los hermanos comenzaron a trabajar en proyectos de evangelización y, en poco tiempo, la iglesia no solo se revitalizó, sino que creció en número y en fe. Cuando decidimos perdonar y buscar la unidad, podemos ver la mano de Dios actuando de formas que no habríamos imaginado. Queridos, debemos recordar que unidad no significa uniformidad. Podemos tener opiniones, formas de actuar e incluso madurez espiritual distintas. Sin embargo, la belleza de la unidad reside en la diversidad templada por la excelencia del amor de Cristo. En 1 Corintios 2, Pablo habla del cuerpo de Cristo, cada miembro teniendo un papel único e importante. Así somos. Cada regalo, cada perspectiva, aporta un valor increíble a la mesa. No debemos temer a la diversidad, sino acogerla, porque es en esta riqueza donde encontramos la fuerza del cuerpo de Cristo. Pero hace falta vigilancia. El enemigo siempre está al acecho, listo para sembrar semillas de discordia. Por lo tanto, debemos ser intencionados al fomentar las relaciones, cultivando un espíritu de paz y comprensión. Debemos ser rápidos para escuchar y despacio para hablar, como nos enseña Santiago 1:19. Esta es una práctica que requiere autocontrol y la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cómo podemos entonces comenzar este proceso? Hagamos del diálogo una prioridad. Pregunta a tu hermano cómo se siente. Estate disponible. Pide ayuda si la necesitas. A veces, un simple ¿cómo puedo rezar por ti?
puede abrir puertas inesperadas a la reconciliación. Además, deberíamos perseguir la oración como un pilar central en nuestra comunidad. No podemos subestimar lo que puede hacer la oración. Cuando oramos juntos, literalmente estamos llamando a la presencia de Dios para que actúe en nuestras vidas. La oración es el medio por el cual nos alineamos con la voluntad de Dios, y Él transforma nuestros corazones. En Mateo 18:20 leemos: «Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos». Esto nos habla del poder de orar juntos, un testimonio poderoso de la unidad que estamos abordando. Así que recordad orar los unos por los otros, no solo por sus necesidades, sino también por nuestra unidad como cuerpo. Así que, hermanos míos, mientras buscamos vivir en unidad, no olvidemos que este viaje no trata solo sobre nosotros. Se trata de reflejar la luz de Cristo en nuestro mundo. La unidad entre nosotros debe ser un testimonio del amor inquebrantable de Dios. Cuando la gente mira nuestra comunidad, debe ver algo diferente, algo que viene del cielo. Deben darse cuenta de que somos cristianos no solo por lo que predicamos, sino por la forma en que vivimos juntos en amor. Por tanto, aspiremos a un nuevo nivel de compromiso en nuestras relaciones, decidiendo hoy que seremos agentes de cambio. Busquemos la reconciliación, elijamos amar, incluso ante las dificultades. Y cuando hacemos eso, no solo restauramos nuestras comunicaciones, sino que también atraemos a la presencia de Dios y preparamos el camino para que otros conozcan su amor. El Señor está a nuestro lado en este camino. Construyamos juntos un entorno donde la unidad no solo exista, sino que florezca, construyendo un testimonio poderoso que brille en un mundo que tanto necesita luz. La llamada está ante nosotros, y creo que la transformación comienza ahora. Queridos hermanos y hermanas, a medida que avanzamos en nuestra reflexión sobre la unidad y la batalla espiritual que afrontamos, es crucial que entendamos que la unidad cristiana no es solo un ideal de convivencia pacífica, sino una estrategia directa del reino de Dios. La propia esencia del Evangelio nos llama a una vida de comunión y amor, y esto no está exento de desafíos, ya que estamos constantemente bombardeados por fuerzas que buscan divisiones. En este contexto, quiero que consideréis lo que Pablo nos enseña en 2 Corintios 10:4, cuando dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas. ¿Qué nos dice esto? Significa que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra fuerzas espirituales que intentan erigir muros alrededor de nuestros corazones, que buscan crear divisiones entre nosotros. Por tanto, debemos ser conscientes de que se está desarrollando una batalla no solo en nuestra convivencia, sino también en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y, sobre todo, en nuestras interacciones. Miremos dentro de nosotros mismos y hagamos una evaluación. ¿Qué fortificaciones ha construido el enemigo dentro de nosotros? Puede ser un resentimiento al que nos hemos aferrado durante demasiado tiempo, una experiencia negativa pasada que nos ha hecho desconfiar de nuestros hermanos, o una simple falta de comprensión que se convierte en conflicto. Necesitamos expulsar estos bastiones, y la primera manera de hacerlo es mediante una oración intensa y la búsqueda de la presencia de Dios. El Señor nos llama a abandonar aquello que nos ha impedido amarnos plenamente los unos a los otros. La oración tiene otro papel fundamental. Nos fortalece y nos prepara para la batalla. En Efesios 6:18, Pablo nos dirige a orar en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto enfatiza no solo el acto de orar, sino la disposición a someterse al movimiento del Espíritu en nuestras vidas. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios, y a menudo nos llevamos a corregir nuestras actitudes, a buscar perdón y empatía. Y por favor, no minimices los pequeños gestos que puedas tener a diario. Cada mensaje que enviamos, cada sonrisa que ofrecemos, cada palabra de ánimo que pronunciamos, tiene un peso espiritual significativo. A veces, lo que podrías considerar una acción simple tiene el poder de cambiar la vida de alguien que te rodea. En Romanos 15:5, Pablo dice: «Ahora que el Dios de paciencia y consuelo os conceda que tengáis la misma mente unos hacia los otros, según Cristo Jesús». Qué hermoso es saber que podemos pedirle a Dios que nos dé este espíritu de unidad y creer que Él está dispuesto a responder. Ahora, me gustaría reflexionar sobre cómo se manifiesta la unidad en la práctica. En Hechos 4, cuando la comunidad de creyentes se unió en oración, el resultado no solo fue un derramamiento de amor,
sino también un avivamiento. La iglesia creció y se fortaleció de manera extraordinaria. Esto nos enseña que cuando somos uno, atraemos la presencia de Dios, y Él se mueve entre nosotros. Este es el espíritu que debemos cultivar en nuestra comunidad. Necesitamos unirnos no solo para rezar, sino para compartir vidas, apoyarnos mutuamente en las dificultades y celebrar juntos las alegrías. Un cuerpo unido es un cuerpo fuerte. Imagina que todos tuviéramos la disposición de acercarnos con amor genuino. ¿Qué pasaría si las diferencias se celebraran en lugar de verse como divisiones? Esto es exactamente lo que la palabra nos enseña, que en Cristo no hay división entre judío y gentil, libre y esclavo, hombre y mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Necesitamos interiorizar esto y aplicarlo a nuestras interacciones cotidianas, reconociendo que cada uno de nosotros es una parte vital de la gran familia de Dios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la unidad no está exenta de conflictos. Los conflictos forman parte de la vida. Lo que define si tendremos una unidad sana es cómo respondemos a estos conflictos. En Colosenses 3:13, Pablo nos dirige a perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. El perdón debe ser un aliento diario en nuestra vida cristiana. A veces el perdón es como un regalo que damos a otro, pero en realidad es una liberación que nos hacemos a nosotros mismos. Al elegir el perdón, rompemos las cadenas de la amargura y abrimos puertas a la reconciliación y la restauración. Al hablar de unidad, también debemos reconocer la importancia del testimonio. En Juan 13:35, Jesús dijo: «Por esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos por los otros». El amor es la seña de identidad de quienes siguen a Cristo. Cuando la gente nos mira, ¿qué ve? ¿Es un reflejo del amor de Dios o de la realidad del conflicto y la división? Tenemos la responsabilidad de mostrar al mundo que la unidad en Cristo es posible y deseable. Debemos recordar que la forma en que nos tratamos unos a otros es un testimonio del carácter de Dios. Te animo a que te preguntes: ¿cómo puedo ser un agente de unidad en mi comunidad? ¿Cómo puedo traer sanación y reconciliación en lugar de división? Esto puede manifestarse en pequeños actos, como ir a un hermano y preguntarle cómo se siente, expresarle su agradecimiento o intentar resolver un malentendido. Un simple gesto puede iniciar un proceso increíble de restauración y hacer posible que la luz de Cristo brille a través de nuestras vidas. Queridos seres queridos, al cerrar esta reflexión, recordemos la importancia de estar alerta y comprometidos en nuestro camino hacia la unidad. La lucha puede ser intensa, pero nuestro Dios es más grande que cualquier desafío. Nos ha dado armas poderosas y con Él prometemos ser más que conquistadores. Que cada uno de nosotros decida hoy ser un promotor de la paz, un mensajero de amor y un defensor de la unidad. Por tanto, unamos nuestros corazones en la oración y en la acción, buscando siempre reflejar la luz de Cristo en un mundo que tanto la necesita. La transformación comienza con nosotros y juntos, como un solo cuerpo, podemos marcar la diferencia que Dios desea en nuestra comunidad. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al mirar hacia el futuro, es fundamental que entendamos que nuestro camino de unidad no termina solo en el círculo en el que vivimos, sino que se expande hacia el mundo que nos rodea. La unidad que cultivamos aquí, en comunión como comunidad, debe ser una luz que brille en la oscuridad y un testimonio vivo de la transformación que tiene lugar en nuestros corazones a través del amor de Cristo. Y cuando pensamos en el impacto de esta unidad entre nosotros, debemos ser desafiados por la misión que tenemos como seguidores de Cristo. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos encarga decir: «Id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy contigo siempre, incluso hasta el fin de la era». Este mandato no es solo un llamado a la evangelización, sino una invitación a la práctica de la unidad. Un cuerpo unido en amor y fe es un cuerpo que puede levantarse y impactar a la sociedad. ¿Cómo podemos entonces prepararnos para esta misión? Primero, debemos buscar aún más al Señor en la oración y en su palabra. La Biblia no es solo un libro de historias, sino la fuente de la verdad que nos guía y fortalece. En el Salmo 119, 105, leemos: «Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino». Cada vez que nos unimos en torno a la palabra de Dios, ya sea en grupo o individualmente, nos estamos fortaleciendo para lo que está por venir.
Debemos comprometernos a estudiar las Escrituras juntos, compartir ideas y animarnos mutuamente a vivir la verdad que contiene. Lo siguiente que podemos hacer es crear un espacio abierto en nuestras comunidades. Debemos ser intencionados a la hora de acoger y respetar a todos los que quieran participar. No podemos permitir que la culpa y los errores pasados se conviertan en barreras entre nosotros y quienes buscan la verdad y la comunión comunal. Cada uno de nosotros, con nuestros dones y talentos, forma parte del plan de Dios. En 1 Corintios 12:12, Pablo nos recuerda que, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, siendo muchos, son uno solo, así es Cristo. La diversidad que encontramos en nuestra comunidad debe celebrarse, porque fue Dios quien la creó para reflejar su gloria. También debemos ser conscientes de que unidad no significa uniformidad. Podemos tener opiniones, culturas y experiencias diferentes, y esta es una riqueza que enriquece nuestro cuerpo. Dios nos llama a aceptar estas diferencias como partes de su creación. Cuando hacemos esto, no solo glorificamos a Dios, sino que también entrenamos nuestras almas para amar y servir. En Romanos 14:19 se nos llama a avanzar en las cosas que hacen la paz y en las cosas que ayudan a edificarse unos a otros. Esta paz no es solo la ausencia de conflicto, sino una armonía activa que busca el bien de los demás. Uno de los desafíos constantes que enfrentamos como comunidad es la tendencia a centrarnos en nuestras diferencias en lugar de en nuestro objetivo común: reflejar el amor de Cristo. Es una lucha real, pero al mirar a Cristo, debemos recordar su manera única de tratar la diversidad. No impuso la uniformidad entre sus discípulos, más bien, los unió en un propósito mayor. Con esto en mente, cada uno de nosotros debería reflexionar sobre si estamos contribuyendo a la unidad o, por otro lado, alimentamos divisiones. Ahora, os pido que os consideréis testigos. En Hechos 1:8, Jesús nos encarga, diciendo que seremos sus testigos en todas partes, empezando en nuestra propia ciudad y expandiéndonos por toda la tierra. Cada interacción que tenemos ofrece la oportunidad de ser ese testigo. Cada palabra de ánimo o amor, cada acto de bondad y cada gesto de compasión sirve para construir la unidad que muchos anhelan ver, especialmente en un mundo tan dividido. Y cuando nos unimos para servir como un cuerpo que refleja el amor de Cristo, no debemos tener miedo de derribar barreras que son un obstáculo para la unidad. En Efesios 2:14, Pablo declara que, porque Él es nuestra paz, de ambos ha hecho uno, y por la cruz ha disipado la enemistad que había entre nosotros. Cuando miramos la cruz, debemos recordar que Jesús derribó las barreras entre nosotros y Dios, eliminando cualquier división que pudiera separarnos. Por ello, también debemos derribar las barreras que creamos entre nosotros, buscando la unidad en la diversidad de nuestras experiencias y culturas. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Una práctica es formar grupos de unidad, donde diferentes miembros de la comunidad puedan reunirse, debatir y aprender unos de otros, quizá incluso sobre las diferencias que tienen. Te animo a crear espacios donde todos puedan ser escuchados. La escucha activa y el respeto marcan toda la diferencia, y esto crea una cultura donde se puede cultivar la unidad. Además, que nos esfuercemos por ser agentes activos de cambio, no solo en nuestra comunidad, sino también en nuestras esferas de influencia. Actuando de manera que lleven a las personas al centro del amor de Cristo, podemos fomentar la unidad en contextos más amplios, educando a quienes nos rodean sobre la importancia de amar respetuosamente las diferencias. La unidad es una fuerza poderosa que puede derribar muros y tender puentes. Por último, invito a cada uno de vosotros a entrar en un momento de reflexión y oración, que clamemos al Señor, pidiéndole que nos muestre cómo podemos ser más efectivos en nuestra misión de unidad. El Señor promete que cuando buscamos su presencia, Él nos encuentra. Al salir de esta reunión, que nos comprometamos a practicar no solo la unidad, sino la unidad en la acción. Estamos disponibles para comprometernos a avanzar en esta misión e impactar el mundo que nos rodea. Juntos, como un solo cuerpo, dejad que brille la luz de Cristo y sean esa ciudad edificada sobre una colina que no puede ser ocultada. La transformación comienza con nosotros, hermanos míos, y este es el momento de actuar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras recorremos juntos este camino de fe y unidad, es fundamental que enfrentemos un aspecto tan importante como la práctica de la unidad. Nuestra responsabilidad de mantener esa unidad bajo la influencia del Espíritu Santo.
Encontramos en Gálatas 5, 22, 23 la descripción de los frutos que deben florecer en nuestras vidas. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza, autocontrol. Contra estas cosas no hay ley. Estos frutos son esenciales para la unidad, ya que nos dotan de la postura necesaria para amarnos y aceptarnos mutuamente, incluso en medio de nuestras diferencias. Cuando hablamos de practicar la unidad, debemos entender que no significa simplemente estar juntos físicamente o ponernos de acuerdo en todo. De hecho, es un llamado a trabajar juntos, a pesar de nuestras diferencias, y es allí donde los frutos del Espíritu se vuelven indispensables. Cuando la Biblia nos enseña sobre el amor, no se refiere solo a un sentimiento, sino a una elección deliberada de actuar en beneficio de otro. En 1 Juan 4:19 leemos que amamos porque Él nos amó primero. Por lo tanto, es esencial que, al buscar la unidad, recordemos que es el amor de Dios en nosotros el que se manifiesta a través de nuestras acciones. Preguntémonos, ¿cómo podemos cultivar estos frutos en nuestra comunidad? ¿Qué tal si empezamos identificando oportunidades para expresar amor y bondad a diario? Esto puede ser tan sencillo como ofrecer una sonrisa a alguien que parece estar teniendo un mal día, o incluso ofrecer ayuda a un hermano o hermana que lo necesita. Cada acto de bondad, por pequeño que parezca, contribuye a un entorno donde se pueda desarrollar la unidad. Otro elemento muy importante en nuestro camino de unidad es la oración. Jesús, en su vida aquí en la tierra, dedicó momentos constantes a la oración, pidiendo sabiduría y fortaleza al Padre. Así como nos enseñó, también debemos buscar esta conexión diaria con Dios. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una poderosa exhortación. No os preocupéis por nada, pero en todo haz que tus peticiones sean conocidas por oración y súplica, con gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes por Cristo Jesús. Es la paz que recibimos a través de la oración lo que nos permite mantenernos unidos, incluso en tiempos difíciles. Considera esto. Podemos unirnos en el compromiso de orar los unos por los otros, creando un sistema de apoyo espiritual que fortalezca a todos los miembros de la comunidad. Esto va mucho más allá de la oración pública. ¿Qué tal formar pequeños grupos donde podamos compartir nuestras necesidades y orar los unos por los otros regularmente? A veces basta con saber que alguien está rezando para que encuentres fuerza y esperanza. Además, es fundamental estar abierto a escuchar. La escucha atenta es una habilidad que puede transformar relaciones y crear lazos profundos. Al escuchar con humildad, demostramos que valoramos la voz del otro. El Espíritu Santo es nuestra guía en este proceso, haciéndonos más sensibles a las necesidades de los demás y propensos a la comprensión. A menudo, cuando estamos dispuestos a escuchar, somos capaces de desentrañar malentendidos y promover la sanación. No se trata solo de escuchar para responder, sino de escuchar para entender. Esto culmina en un espacio seguro, donde todos se sienten cómodos compartiendo, y, amados, es donde florece la verdadera unidad. A veces, cultivar la unidad puede parecer una tarea ingrata. No podemos ignorar que habrá envejecido con el corazón herido, tristezas y malentendidos. Sin embargo, es aquí donde debemos recordar que Dios nos ha llamado a superar estas barreras mediante el poder del perdón. Las cosas que normalmente nos separarían, cuando se ponen a la luz de su palabra y su perdón, pueden transformarse en testimonios poderosos. En Colosenses 3:13 se nos instruye: aguantad los unos con los otros y perdonaos si alguien tiene queja contra otro. Así como Cristo te perdonó, tú también lo haces. Este perdón no es un simple acto del corazón, sino una elección diaria de imitar la gracia que hemos recibido. Cuando miramos la cruz, debemos recordar la profundidad de ese perdón. La cruz no es solo un símbolo de nuestra salvación, sino también del modelo de amor sacrificial que debemos seguir. Jesús nos mostró que incluso en medio del dolor y el desprecio, el amor debe prevalecer, y nos desafiamos a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra voluntad y orgullo por la unidad? La unidad, queridos, es un reflejo del corazón de Dios y una demostración de su presencia. Al comprometernos a construir esta unidad, también debemos prepararnos para el trabajo que se requerirá. Como cuerpo en acción, debemos estar dispuestos a avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Esto significa renunciar a opiniones,
considerar las necesidades de los demás y, en resumen, unirnos en un propósito mayor, el propósito de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Por eso, os llamo a reflexionar. ¿Cómo puedo ser un instrumento activo de unidad en este cuerpo? ¿Cómo puedo actuar con amor y comprensión hoy? La respuesta está en los pequeños detalles, en las interacciones diarias, en palabras de ánimo, en gestos de bondad y en la disposición a rezar y escuchar. Los cambios empiezan en nosotros, en nuestro corazón, y se expanden desde ahí, a nuestras familias, nuestras comunidades y más allá. Os invito a comprometeros con este camino de unidad, siendo portavoces de la paz y el amor de Cristo. Que crece en nuestro corazón la determinación no solo de buscar la realidad de la unidad, sino de ser esa unidad en acción, permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros. La transformación es posible y comienza dentro de cada uno. En unidad, avancemos y juntos brillemos como una luz verdadera en un mundo que tanto la necesita. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras recorremos este camino de descubrir y practicar la unidad en Cristo, necesitamos profundizar en nuestra comprensión de la importancia de cultivar esa unidad en nuestra vida diaria. La unidad en Cristo no es solo una experiencia espiritual, es una experiencia que debe ser honrada en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos llamados a vivir esto a diario, en nuestras interacciones, en nuestras familias, en el trabajo y, por supuesto, en la iglesia. ¿Qué significa realmente esto para nosotros? En Romanos 15, 5, 7, Pablo nos exhorta: Ahora el Dios de la paciencia y el consuelo os conceda que seáis afines, con un solo acuerdo acorde con Cristo Jesús, para que con una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibídeos unos a otros, así como Cristo también nos recibió a nosotros, para la gloria de Dios. Estas palabras son un recordatorio poderoso de que la unidad requiere un esfuerzo consciente. Necesitamos cultivar una mentalidad que busque agradar a Dios por encima de todo, un corazón dispuesto a trabajar juntos y recibirnos unos a otros, como Cristo nos recibió. Pero, ¿cómo podemos practicar esta recepción y, en consecuencia, la unidad? Un paso importante es desarrollar una actitud genuina y acogedora. A menudo, en nuestra vida diaria, puede que no nos demos cuenta de las barreras que planteamos entre nosotros y los demás, ya sea por prejuicios, experiencias pasadas o miedos personales. Nos enfrentamos a desafíos que pueden dificultar la formación de lazos significativos y duraderos. Así que os pregunto, ¿cómo podemos derribar estas barreras? ¿Cómo podemos ser intencionados a la hora de dar la bienvenida a quienes están fuera de nuestro círculo inmediato? Debemos aprender a ver a cada persona como un hijo de Dios, digno de amor y respeto. Esto significa esforzarse por conocer a quienes nos rodean, por comprender sus historias y experiencias. Cada uno tiene una trayectoria única que contribuye al rico tapiz de la vida comunitaria. Cuando nos esforzamos por comprender y abrazar estas diferencias, empezamos a ver la belleza de la diversidad que Dios ha creado. Necesitamos crear un espacio para diálogos significativos, donde cada voz sea escuchada y valorada. En 1 Pedro 4:8 leemos: Y sobre todo, tened un amor ardiente los unos por los otros, porque el amor cubrirá la multitud de pecados. La unidad se basa en gran medida en el amor. El amor nos permite superar frustraciones y diferencias que de otro modo podrían dividirnos. El amor que menciona Pablo no es efímero ni superficial, pero es profundo y reconfortante. Es este amor el que nos lleva a perdonar, a tender la mano y a estar presentes, incluso en momentos delicados. Cuando estamos listos para renunciar a nuestro orgullo y a nuestras diferencias, permitimos que el amor haga el trabajo de unión en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Este amor también nos desafía a dar un paso más allá de lo que nos resulta cómodo. Tenemos que estar dispuestos a servir. ¿Qué significa esto? Significa salir de nuestra zona de confort y encontrar formas prácticas de satisfacer las necesidades de los demás. A veces, esto puede significar ofrecer ayuda a alguien que está pasando por un momento, aunque eso nos haga esforzarnos. Se trata de encontrar formas creativas de ayudar a quienes lo necesitan, ya sea mediante donaciones, apoyo emocional o simplemente una presencia solidaria. Te animo a que mires a tu alrededor y te preguntes: ¿quién me necesita? ¿Cómo puedo ser un apoyo en la vida de esta persona?
La respuesta puede estar en la oración por alguien que está pasando por un momento difícil, o incluso en la visita a alguien que se siente solo. El amor práctico es uno de los mejores testimonios del poder de Cristo que habita en nosotros. Es a través de nuestras acciones que las personas llegan a la luz de Cristo, porque tenemos la oportunidad de demostrar lo que significa amar de verdad. Además de los actos individuales de amor, es esencial entender que la unidad en Cristo también está impulsada por nuestra misión colectiva. Cuando nos unimos como iglesia, incluso en nuestras diferencias, se crea una fortaleza que va más allá de nosotros mismos. En Efesios 4, 11 y 13, Pablo nos recuerda que Dios ha dado diferentes dones a la iglesia, cada uno con un propósito único: edificar a los demás y al cuerpo en su conjunto. Cuando usamos nuestros dones en unidad, estamos contribuyendo a la edificación del reino de Dios de una manera que no podríamos hacer solos. Así que quiero que pienses en tus propios dones y talentos. ¿Cómo puedes usarlos para construir unidad en tu iglesia? ¿Cómo pueden tus habilidades contribuir a unir a las personas, promover la paz y fomentar la unidad? Si cada uno de nosotros se toma en serio este llamado y se compromete a usar lo que tiene en nuestras manos, imagina las maravillas que Dios puede obrar en nosotros y a través de nosotros. Ahora, pasemos un poco al tema de la vulnerabilidad. La unidad suele verse puesta a prueba en las horas más oscuras de nuestras vidas. ¿Te has dado cuenta? En tiempos de crisis, nos enfrentamos a la elección de cerrarnos o abrirnos el uno al otro. En Santiago 5:16 se nos instruye: confesad vuestros pecados los unos a los otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración hecha por un hombre justo tiene mucho efecto. Esto va más allá de la oración. Es una invitación a la vulnerabilidad y la honestidad. Es un llamado a permitir que otros entren en nuestras vidas, que conozcan nuestras debilidades y que nos ayuden en la oración. Cuando compartimos nuestras luchas, cultivamos un espacio seguro. En la iglesia, no deberíamos tener miedo de ser transparentes y desgastar nuestro orgullo. La historia nos muestra que las comunidades más fuertes son aquellas que abrazan la vulnerabilidad, se apoyan mutuamente, se cuidan mutuamente y siguen apoyándose, incluso en medio de las tormentas de la vida. Al hacerlo, empezamos a construir un legado de amor y unidad que puede transformar vidas, no solo dentro de nuestra comunidad, sino también expandiéndose a quienes nos rodean. Mientras reflexionas sobre todo esto, te insto a recordar la cruz de Cristo y el gran sacrificio que hizo por nosotros. Que recordemos siempre que nuestra unidad no se basa en nosotros mismos, sino en la obra perfecta de Jesús. Es su amor el que nos une y nos permite superar nuestras diferencias y desacuerdos. Por ello, os invito a comprometeros con una vida de unidad práctica, amor constructivo y servicio desinteresado. Al hacerlo, no solo glorificamos al Señor, sino que también mostramos al mundo que somos sus discípulos. Que nuestra acción no se limite a las palabras, sino que fluya de forma natural en nuestras actitudes y comportamientos. Que el amor de Cristo, reflejado en nuestras vidas, se extienda e ilumine a la comunidad que nos rodea. Concluyamos este tiempo juntos en oración. Pidamos al Señor que nos fortalezca, que llene nuestros corazones con su amor y que nos ayude a ser agentes de unidad en un mundo que desesperadamente necesita su gracia y verdad. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre la importancia de la unidad y el amor en nuestras vidas, recordamos la profunda conexión que compartimos en Cristo. Esta conexión es fundamental para que avancemos como una comunidad unida y fuerte. Seguimos inspirándonos en la cruz, la vulnerabilidad y el amor sacrificial que Jesús nos demostró a nosotros. Pero, ¿qué significa vivir esto cada día en nuestras rutinas? Es fácil hablar de unidad, pero ponerla en práctica requiere compromiso y determinación. Debemos entender que la unidad no debe verse como un ideal lejano ni como un simple deseo. Es una realidad que debe vivirse de manera intencionada y práctica. En Romanos 12:10, Pablo nos instruye: me he amado los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndoos en honor mutuo. Esto es un llamado directo para que nos miremos sinceramente, buscando el bienestar de nuestro prójimo. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Para muchos de nosotros, la vida cotidiana puede convertirse en una carrera frenética, donde las responsabilidades se acumulan y la conexión con los demás puede quedar a un lado. Pero es precisamente en este contexto donde se nos desafía a redoblar nuestros esfuerzos para cultivar la unidad. ¿Cómo podemos revertir esta situación?
Empezamos tomando el tiempo para interactuar de verdad con quienes nos rodean. Esto puede ser tan sencillo como una conversación sincera después del servicio, una llamada para saber cómo está alguien, o incluso una interacción genuina en redes sociales donde podamos compartir palabras de ánimo y amor. Además, debemos considerar la importancia de apoyarnos mutuamente en nuestras necesidades. A veces estamos tan inmersos en nuestras propias preocupaciones que olvidamos que hay muchos en nuestra comunidad que están luchando. Por eso, te animo a que estés atento. Pregúntate, ¿de verdad formo parte de la solución para quienes me rodean? A veces es necesario que un gesto pequeño pero significativo marque la diferencia en la vida de alguien. Una visita a un hermano enfermo, preparar una comida para una familia en dificultades o incluso ofrecer apoyo emocional a alguien que está pasando por dificultades personales puede ser una luz poderosa en la oscuridad. Recordad las palabras de Gálatas 6:9, que nos dicen: y no nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo, si no nos desmayamos, cosecharemos. Esto nos da esperanza y fuerza para no desanimarnos. Cada acto de bondad, por pequeño que parezca, es un paso hacia la construcción de la unidad que agradará a nuestro Dios. Cuando actuamos con amor, respondemos al llamado que tenemos como cuerpo de Cristo. Ahora me gustaría hablar de otro aspecto vital de la unidad: la comunicación. La forma en que nos comunicamos puede hacer o romper las conexiones. A menudo vemos cómo la desinformación y los malentendidos pueden crear divisiones. Sin embargo, como cristianos, debemos tener cuidado con las palabras que pronunciamos y con cómo nos expresamos. En Santiago 1:19 se nos advierte: sabed esto, hermanos amados, que todo el hombre oiga rápido, que tarde en hablar, que tarde en enfadar. Esto nos enseña que escuchar debe preceder a hablar. A menudo, con la prisa de la vida cotidiana, podemos ponernos por encima de los demás en diálogos y conversaciones. Esto no debería ocurrir entre nosotros. Debemos estar atentos a nuestras palabras, asegurándonos de que construyan en lugar de destruir. Si hay algo que deba hablar, que se haga con amor, respeto y comprensión. Si es necesario, busca consejo de un líder o mentor, o simplemente habla con la persona directamente implicada, buscando restaurar la relación. Esto es lo que significa amarse unos a otros. Una práctica que puede fortalecer la unidad es fomentar una resolución saludable de conflictos. En Mateo 18:15, Cristo nos guía sobre cómo tratar las ofensas. Y si tu hermano peca contra ti, ve y discute solo entre tú y él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Este enfoque de resolver los problemas directamente, con amor y humildad, es clave para mantener la paz y la armonía en nuestras interacciones. Y como líderes dentro de la iglesia, ya seas pastor, diácono o miembro activo, tu influencia es crucial. Recuerda que todos nos estamos mirando unos a otros. Puedes ser un faro para la comunidad, actuando de una manera que demuestre lo que significa vivir en unidad. Tu ejemplo puede inspirar a otros a ser también agentes de cambio y amor. Pero no termina ahí, hermanos. La unidad en Cristo también es un testimonio poderoso para el mundo que nos rodea. Cuando vivimos en armonía, mostramos que el amor de Dios es real. En Juan 17:21, Jesús reza para que todos sean uno, para que el mundo crea que me has enviado. Nuestra unidad es, por tanto, un reflejo del Evangelio en acción. Cuando el amor y la unidad son evidentes entre nosotros, quienes nos observan no pueden evitar ver la diferencia que Cristo marca en nuestras vidas. En este sentido, somos las cartas vivas que la gente lee. Cada acto de bondad, cada palabra de ánimo, cada decisión de amar, es una página en la historia que estamos escribiendo. ¿Qué historia se está contando en nuestras vidas? ¿Qué testimonio dejamos? Piensa en el impacto que podemos tener, no solo en nuestra comunidad, sino en nuestros barrios, en el lugar de trabajo y en nuestras familias. Al mirar hacia el futuro, no tenemos que esperar a que ocurran cambios. Podemos ser agentes de cambio, portadores de paz y unidad. Y esta unidad se fortalece cuando llevamos la presencia de Dios al centro de nuestras interacciones. Cuando buscamos al Señor en la oración, cuando nos unimos en manifestaciones de adoración, cuando elegimos caminar juntos en misiones y servicio, estamos solidificando la base de la unidad en Cristo. Es hora de levantarse y vivir esa verdad, que abracemos el llamado al amor, la vulnerabilidad y la unidad.
Al hacerlo, no solo avanzamos en nuestra santificación, sino que también permitimos que otros vean brillar la luz de Cristo en nosotros. Unámonos ahora en oración, pidiendo a Dios que nos ayude a hacer estas letras vivas, estas voces de unidad y amor, que seamos conocidos como quienes marcan la diferencia en nuestro mundo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al cerrar este tiempo de reflexión y enseñanza, es esencial que consideremos no solo lo que ya hemos discutido, sino también la decisión de vivir esta unidad a diario. La unidad en Cristo es una llamada, una responsabilidad y una invitación a la transformación, tanto personal como colectiva. No solo estamos aquí para escuchar la palabra, sino para ser quienes la hagan. En este momento, os invito a reflexionar sobre la manera en que cada uno de nosotros está comprometido con esta causa. ¿Qué significa realmente vivir en unidad? ¿Cómo podemos cultivar este espíritu de armonía y amor dentro de nuestros hogares, comunidades y en la iglesia? Jesús nos enseñó en Mateo 7:21, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto nos lleva a un punto crucial. No basta con hablar solo de unidad. Necesitamos vivir esta verdad en acción. Al reflexionar sobre esto, viene a la mente la historia del buen samaritano, que encontramos en Lucas 10:25-37. En esta parábola, Jesús nos enseña sobre la verdadera esencia del amor hacia nuestro prójimo. El samaritano, al encontrar al hombre herido al borde de la carretera, no analizó las divisiones sociales o raciales que existían entre ellos. En cambio, actuó con compasión. Atendió las heridas del viajero mientras otros pasaban. Eso nos pone a prueba, ¿verdad? Tenemos que ser como el buen samaritano, dispuestos a actuar y amar sin dudar. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria encontramos personas heridas que necesitarían nuestra ayuda, nuestro tiempo, nuestro amor? Puede ser alguien que está luchando con problemas emocionales, un hermano o hermana en crisis, o incluso una persona desconocida que se ha cruzado en nuestro camino. El amor es un acto activo, y esto requiere que estemos dispuestos a salir de nuestra zona de confort. A veces puede ser más fácil ignorar o justificar la inacción, pero el llamado del Señor es claro. No podemos cerrar los ojos ante las necesidades del otro. En 1 Juan 3:17 leemos, «Pero el que tiene posesiones en este mundo y ve a su hermano necesitado y le cierra el corazón, ¿cómo podrá habitar en él el amor de Dios?». Ese es un reto para nosotros hoy. El amor de Dios debe desbordarse de nuestros corazones y manifestarse a través de nuestras acciones. Esto significa que no podemos ser simplemente observadores. En cambio, somos los llamados a ser las manos y los pies de Jesús en este mundo. Consideremos también la importancia de la unidad en nuestras familias. Es en las pequeñas interacciones diarias donde se cultiva la unidad. En Efesios 6:1-4, Pablo nos instruye sobre cómo debemos comportarnos como hijos y padres. La unidad comienza en casa, donde debemos fomentar un ambiente de respeto y amor. Como padres, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a respetarse y amarse mutuamente? ¿Cómo podemos demostrar esto con nuestras propias acciones? Al crear un espacio seguro, donde se respeten las diferencias y se discutan las opiniones con cariño, estamos preparando a la próxima generación para seguir este legado de unidad que Cristo nos dejó. Además, deberíamos considerar nuestra vida como una comunidad de fe. En el sentido más amplio, la unidad debe ser un terreno común, donde, a pesar de las diferencias, busquemos la armonía a través del vínculo del Espíritu Santo. Esto significa que, incluso cuando tenemos opiniones diferentes, nos guiará a un propósito mayor: glorificar a Dios. Como iglesia, tenemos la responsabilidad de apoyarnos y ayudarnos mutuamente a crecer en la fe. No es porque tengamos estilos de adoración o metodologías diferentes que debamos rechazar o criticar. Más bien, estamos llamados a celebrar nuestra diversidad como reflejo de la creatividad de Dios. Las reuniones que tenemos, ya sea en pequeños grupos, en adoración o en eventos comunitarios, son valiosas oportunidades para nutrir esta unidad. Lo que deberíamos buscar es un fuerte deseo de unir nuestros corazones en oración y alabanza. Cuando nos encontramos, no es solo una formalidad, es un tiempo sagrado en el que podemos experimentar colectivamente la presencia de Dios, fortalecer nuestros lazos y animarnos mutuamente a mantenernos firmes en la fe. ¿Y qué pasa con los retos a los que nos enfrentamos en el mundo actual? Vivimos tiempos de división y polarización.
Es fácil dejarse llevar por la oleada de opiniones que a menudo nos desgarra, pero estamos llamados a marcar la diferencia. En Mateo 5:9, Jesús dijo: Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Este versículo es un recordatorio poderoso de que tenemos un papel vital que desempeñar. Ser pacificadores significa que no solo debemos estar de acuerdo pasivamente, sino que somos decisivos en la acción para promover la paz y la unidad. Por lo tanto, debemos posicionarnos como agentes de cambio, no solo dentro de la iglesia, sino extendiendo esta unidad a nuestro entorno. Esto incluye a nuestros vecinos, compañeros de trabajo e incluso a través de las redes sociales. La forma en que respondemos a debates, comentarios y conversaciones sobre temas difíciles puede reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Cuando elegimos ser pacificadores en un mundo fragmentado por el odio y el malentendido, en realidad estamos mostrando la diferencia que Jesús marca en nuestras vidas. Y es en este contexto que os animo a no olvidar mantener el ánimo despierto y activo. Necesitamos dedicarnos a la oración, buscando al Espíritu Santo que nos guíe en cada interacción, que seamos quienes animen a otros a acercarse a Dios y a aprender el camino hacia la unidad. Al hacerlo, nos convertimos en testigos vivos del amor de Dios, que trasciende barreras y une los corazones. Así que, al cerrar esta reunión, me gustaría llamaros a un compromiso serio. Decidamos, no solo emocionalmente, sino con acciones concretas, ser ejemplos de unidad, amor y compasión. Que nos alejemos de las divisiones que nos separan y clamemos juntos por la verdadera paz que viene del Señor. Que sus palabras resuenan en nuestros corazones. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que nuestro deseo sea que la presencia de Jesús sea evidente en todo lo que hacemos. En este momento, os invito a uniros a mí en oración, pidiendo a Dios que renueve nuestro compromiso de vivir como un solo cuerpo, en unidad y amor. Que seamos instrumentos de su paz y luz en un mundo en tinieblas. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al concluir este camino de reflexión y aprendizaje sobre la unidad en Cristo, es fundamental que recordemos que esta unidad no es un concepto abstracto, sino una realidad que debemos abrazar en nuestra vida diaria. Cada uno de nosotros, como parte de este cuerpo, está llamado no solo a vivir en unidad, sino a promoverla en cada rincón de nuestras vidas. ¿Qué significa esto realmente en la práctica? ¿Cómo podemos traducir esta verdad en acción? Primero, debemos entender que la unidad es un reflejo del carácter de Dios. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo menciona los frutos del Espíritu, entre ellos el amor y la paz. Cuando permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, no solo nos transforma, sino que también nos capacita para ser agentes de cambio en las vidas que nos rodean. El amor que experimentamos debe estar desbordando. Sin embargo, lo que a menudo impide esta transformación es el orgullo y el miedo a ser vulnerable delante de los demás. La vulnerabilidad es un acto de valentía. En un mundo que a menudo valora la apariencia y la independencia, ser vulnerable se convierte en un verdadero acto de fe. En Santiago 5:16 se nos anima a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar unos por otros. Esto no es solo un llamado al confesionario, sino una invitación a abrirnos y compartir nuestras luchas, nuestras debilidades. Debemos ser transparentes en nuestro camino, permitiendo que otros vean no solo nuestras victorias, sino también nuestras batallas. Cuando hacemos esto, empezamos a crear un espacio seguro, donde el amor y la unidad puedan prosperar. Un ejemplo bíblico que me viene a la mente es el de la iglesia primitiva, descrita en Hechos 2:44-47. Eran de un solo corazón y una sola alma, compartiendo todo lo que tenían. Esta unidad de propósito y generosidad no solo mantuvo unida a la comunidad, sino que también atrajo a otros a la fe. La gente veía en el amor y la unidad de esa comunidad algo que no podían encontrar en ningún sitio. Imagina el impacto que podríamos tener en nuestras congregaciones y en la sociedad si hiciéramos lo mismo, pero la unidad no se limita a las interacciones dentro de la iglesia. Debe ser nuestro testigo vivo en el mundo. En Juan 13:35, Jesús dijo que otros sabrán que somos sus discípulos si nos amamos los unos por los otros. Nuestra capacidad de unirnos y amar trasciende muros, diferencias culturales, raciales y sociales. Cada vez que elegimos actuar con amor, incluso frente a la división, estamos reflejando la luz de Cristo.
Este es un mensaje poderoso que resuena con quienes buscan esperanza, justicia y propósito. ¿Cómo podemos traducir esta visión en acción? En primer lugar, necesitamos cultivar la empatía. Esto significa ponerte en el lugar de la otra persona, escuchar sus historias y ser sensible a sus necesidades. En lugar de ver las diferencias como algo negativo, podemos elegir verlas como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Cuando elegimos ver a alguien más allá de su situación y buscamos entender su perspectiva, abrimos la puerta a una conexión verdadera. Además, construir unidad también implica el ejercicio de la paciencia. Pablo, en Colosenses 3, 2-3, nos llama a ser amables, humildes, mansiles y pacientes. ¿Qué significa esto en un mundo donde todo se nos acaba el tiempo y estamos bajo presión? En lugar de reaccionar impacientes, podemos practicar el arte de escuchar y dialogar con respeto. Al ralentizar y escuchar realmente lo que el otro tiene que decir, podemos crear un ambiente donde se pueda cultivar la unidad. La oración también debe ser un pilar central en nuestro compromiso con la unidad. Cuando oramos unos por otros, no solo conectamos a nivel espiritual, sino que fomentamos un entorno donde el Espíritu Santo puede actuar. Al orar, pedimos a Dios que forme nuestros corazones, que nos dé el deseo de amar y acoger, y a menudo que derribe las barreras que levantamos entre nosotros y nuestros hermanos y hermanas. ¿Y qué hay de la importancia del perdón? Todos enfrentamos desacuerdos y ofensas. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos enseña que así como somos perdonados, también debemos perdonar. El perdón es liberador y puede restaurar relaciones. Cuando perdonamos, no solo liberamos a la otra persona, sino que también permitimos que la paz de Dios llene nuestras vidas. Esto requiere humildad y coraje, pero es un paso esencial para mantener la unidad. Al mirar hacia el futuro, debemos preguntarnos continuamente cómo podemos ser más efectivos en nuestra búsqueda de unidad. Te invito a que pienses en formas prácticas de expresar este amor y unidad en tu vida cotidiana. Esto puede ser tan sencillo como enviar un mensaje a alguien con quien no hables en un tiempo, ofrecerle apoyo o incluso invitarle a una cafetería para conversar. Que persigamos intencionadamente estas oportunidades. Un punto vital a recordar es que la unidad no es sinónimo de uniformidad. El cuerpo de Cristo es diverso y cada uno de nosotros aporta un conjunto único de dones y talentos. En 1 Corintios 12, Pablo habla de los muchos miembros de un mismo cuerpo. La verdadera unidad ocurre cuando celebramos estas diferencias, cada uno aportando su talento al bien común. Este es un testimonio vívido de lo que significa ser un solo cuerpo en Cristo. Al buscar la unidad, también debemos equiparnos con la palabra de Dios. En Romanos 15, 5, 6, Pablo nos anima a tener el mismo pensamiento y propósito para glorificar a Dios juntos. La palabra de Dios debe ser la base de nuestra unidad. Necesitamos nutrirnos de ella, permitiendo que nos enseñe, nos redirija y nos una. Por eso, os animo a leer, meditar y debatir sobre las Escrituras en pequeños grupos, en familia, en campamentos y eventos comunitarios. Para concluir este bloque, deseo que todos podamos salir de aquí hoy con la determinación de ser, en todos los aspectos de nuestras vidas, portadores de paz y ejemplos de unidad. Que las palabras que pronunciamos y las acciones que realizamos reflejen la luz de Cristo que habita en nosotros. Que cada uno de nosotros se comprometa a ser un pacificador, no solo en nuestro círculo íntimo, sino en todos los lugares donde Dios nos coloque. La unidad no es un objetivo que se debe alcanzar, sino un viaje continuo que hay que vivir. Y ahora, os invito a uniros en oración, pidiendo al Señor que nos ayude a hacer estas cartas vivas y ejemplares de su amor en acción. Que caminemos juntos, fortaleciendo la unidad, y que el amor de Dios desborde en cada uno de nosotros. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras avanzamos juntos en este camino, es esencial que recordemos que la unidad en Cristo es una verdadera fuerza transformadora. No se limita a un momento de comunión durante nuestros servicios, sino que debe resonar en todos los aspectos de nuestra vida. El amor de Dios nos llama a ir más allá de los muros de la iglesia, a manifestar esa unidad en nuestras relaciones, en nuestra comunidad y en nuestra interacción con el mundo. Entonces, ¿cómo podemos experimentar esta unidad de forma práctica? Quiero empezar hablando sobre la importancia de cultivar relaciones sanas y auténticas. En Efesios 4:3, Pablo nos exhorta a buscar diligentemente preservar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Esto significa que no deberíamos esperar
solo a que la unidad ocurra de forma orgánica. Es un esfuerzo activo que requiere nuestra dedicación y compromiso. Uno de los primeros pasos para preservar y promover esta unidad es la comunicación abierta. En Santiago 1:19 se nos recuerda que debemos ser rápidos en oír, lentos en hablar, lentos en enfadar. Esto es fundamental cuando hablamos de unidad. Debemos estar dispuestos a escuchar y entender las perspectivas de los demás antes de lanzarnos a expresar nuestras opiniones. A menudo, los conflictos surgen no porque no estemos de acuerdo, sino porque no estamos dispuestos a escuchar. Que seamos una iglesia que escuche, que valide las experiencias de los demás y que busque comprensión antes de buscar una solución. Otro aspecto crucial es el perdón. En Colosenses 3:13, Pablo nos instruye a soportarnos unos con otros y a perdonar las ofensas, así como Cristo nos perdonó a nosotros. El perdón es una elección difícil, pero es esencial para nuestra unidad. Todos cometeremos errores. Nadie es perfecto. Cuando albergamos resentimiento o aferramos a agravios, se crean divisiones que pueden socavar la acción del Espíritu Santo entre nosotros. Al elegir perdonar, no solo liberamos a otros de sus ofensas, también nos estamos liberando del peso que traen estos dolores. El perdón nos permite vivir con ligereza y amor, reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Ahora, miremos más allá de nuestras relaciones personales y centrémonos en la comunidad en su conjunto. La verdadera unidad requiere que nos unamos en la acción. En Hechos 4:32, leemos sobre la comunión de los primeros cristianos. Y su corazón y su alma eran uno. Esta unidad no solo se daba en palabras, sino también en acciones. Compartían recursos, se apoyaban mutuamente en sus necesidades y se encargaban mutuamente. Eso es lo que queremos en nuestras comunidades, una familia en la que todos realmente se preocupen unos por otros. Así que te animo a que te involucres activamente en tu iglesia local. Pregúntate, ¿cómo puedo ser un agente de cambio aquí? Esto puede significar ofrecer ayuda en un ministerio, organizar eventos que recauden fondos para misiones locales o servir a otros en un proyecto comunitario. A veces, el simple hecho de estar dispuesto a servir puede abrir puertas a relaciones más profundas y significativas. Además, necesitamos crear un entorno en el que todos se sientan incluidos. Nadie debería sentirse excluido o como si no encajara bien. En Gálatas 3:28, Pablo afirma que no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta es una declaración poderosa que debe transmitirse en nuestras comunidades. Nos esforzaremos por crear espacios de bienvenida e inclusión. Y, por supuesto, no podemos hablar de unidad sin abordar el tema de la misión. La vocación del cristiano es ir por todo el mundo y hacer discípulos. En Mateo 28:19 encontramos la Gran Comisión, una invitación a partir de la unidad que encontramos en Cristo y compartirla con el mundo. Esto significa que nuestra unidad debe ser un testimonio del amor de Dios que trasciende barreras. Como iglesia, tenemos el deber de ser relevantes y activos en las comunidades a las que servimos. Los hechos hablan más que las palabras. Y cuando el amor de Cristo nos une, es algo que el mundo no puede ignorar. Para manifestar esta unidad misionera, debemos ser intencionados en nuestras interacciones fuera de la iglesia. Esto puede ser tan sencillo como construir relaciones con nuestros vecinos y compañeros de trabajo, mostrándoles la alegría que encontramos en Cristo. A veces, ser un buen oyente o alguien que ofrece apoyo puede abrir la puerta a un diálogo significativo sobre la fe. Recuerda que la unidad en Cristo también requiere que dejemos a un lado la complacencia. Hay un mundo ahí fuera que necesita desesperadamente conocer el amor de Dios. Nuestros esfuerzos misioneros deben reflejar este amor y unidad sin límites. No basta con mantener las bendiciones en nuestro círculo, tenemos la responsabilidad de compartir. Volviendo a Efesios 4:11-13, Pablo describe cómo Cristo dio dones a su iglesia para que todos fueran guiados a la unidad de la fe y al pleno conocimiento de Jesús. Cuando cada uno de nosotros aporta nuestros talentos y habilidades, la iglesia se convierte en un lugar donde la unidad puede prosperar. Que tu participación y presencia sean un reflejo del amor que fluye de Cristo hacia ti y a través de ti, facilitando así la edificación y el avance del reino. Por último, quiero cerrar este bloque enfatizando la importancia de la oración a lo largo de todo este proceso. La oración es la base sobre la que se construye nuestra unidad. Antes de actuar,
debemos acudir a Dios en busca de dirección y fuerza. En Filipenses 4, 6, 7, se nos anima a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y súplica. Cuando oramos juntos, fortalecemos nuestros lazos y nos unimos en un propósito mayor. La unidad es una práctica que requiere la presencia constante del Espíritu Santo en nuestros corazones. Os invito a todos ahora a uniros a mí en una oración, pidiendo a Dios que nos ayude a experimentar esta unidad en todos los aspectos de nuestras vidas. Que seamos un solo cuerpo, reflejando la luz de Cristo en un mundo que anhela esperanza y amor. Que la unidad que encontramos en Cristo nos impulse a marcar la diferencia, siendo agentes de transformación donde quiera que estemos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al avanzar hacia este siguiente bloque de nuestro mensaje, quiero que consideremos la profundidad y la amplitud de la unidad en Cristo, una unidad que no es una mera formalidad, sino una manifestación viva del amor y la gracia que hemos recibido. Hoy voy a hablar de cómo podemos ser verdaderamente agentes de cambio en nuestras comunidades y en el mundo cuando vivimos esa unidad de manera práctica e intencionada. Permíteme empezar con una pregunta. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el impacto que tu vida puede tener en las personas que te rodean? Como ciudadanos del reino de Dios, estamos llamados a marcar la diferencia. En Santiago 2:17 aprendemos que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Nos recuerda que nuestras creencias deben traducirse en acciones. Una fe viva es aquella que se manifiesta en amor, compasión y, sobre todo, unidad. Comencemos explorando el papel de la Iglesia como unidad misionera. En 1 Pedro 2:9 se nos llama una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que es propiedad propia de Dios. Esto nos da un sentido de identidad y responsabilidad. Somos elegidos para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las oscuras a su maravillosa luz. Esta es la misión que nos conecta como cuerpo, la necesidad de compartir las buenas nuevas de Cristo con quienes aún no le conocen. Al mirar nuestro entorno, ¿cuántas oportunidades tenemos cada día para ser esa luz? Cada uno de nosotros vive en contextos diferentes: trabajo, colegio, barrio e incluso redes sociales. En cada uno de estos espacios estamos rodeados de personas que anhelan amor, esperanza y verdad. Nuestra unidad en Cristo debe ser visible no solo en nuestras reuniones, sino también en nuestro comportamiento diario. Necesitamos demostrar la diferencia que Jesús marca en nuestras vidas, en cada interacción. Una forma práctica de manifestar unidad es participar en acciones de amor y justicia. En Miqueas 6:8 se nos instruye a hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Este versículo resume la esencia de nuestra misión. Vivir en unidad significa no solo ayudar a nuestros hermanos y hermanas dentro de la iglesia, sino también acercarse a quienes están fuera, los marginados, los pobres y quienes sufren. Cuando colaboramos en proyectos comunitarios, como refugios, campañas de donaciones o eventos orientados a la inclusión social, demostramos que el amor de Dios no tiene límites. Además, esta disposición a actuar en unidad debe extenderse a nuestra implicación en causas que reflejen los valores del reino de Dios. Aún existen capas de injusticia e indiferencia a nuestro alrededor, y como cuerpo de Cristo, debemos tomar una postura. Participar en movimientos que promueven la justicia social, defender los derechos de los oprimidos y trabajar para eliminar la pobreza son formas de experimentar la unidad que hemos construido dentro de la Iglesia, que repercute hacia afuera. Pero no solo eso. También debemos estar atentos a las voces y experiencias de quienes están a nuestro lado. La diversidad es un don divino, y la inclusión es un reflejo del corazón de Dios. En Apocalipsis 7:9 se nos presenta una visión del cielo, donde una gran multitud, que nadie podía contar, de cada nación, tribu, pueblo y lengua, se encontraba ante el trono. Esto nos enseña que la unidad en Cristo es una celebración de la diversidad. Por eso, cada vez que presentamos una mesa a todos, independientemente de sus historias, etnias o culturas, estamos acercando el cielo a la tierra. Ahora, mientras cultivamos este entorno de unidad e inclusión en nuestra comunidad, nuestros pequeños grupos juegan un papel vital. Los grupos son un espacio donde podemos ser genuinos y auténticos. En Hebreos 10, 24, 25, se nos recuerda la importancia de reunirnos para incitarnos mutuamente al amor y a las buenas obras.
Es en este lugar donde podemos compartir nuestras luchas, sacar nuestras victorias y apoyarnos mutuamente. Aquí también podemos escuchar los testimonios de milagros que Dios está realizando, fortaleciendo y animándonos en el camino de la fe. Reconociendo que la unidad es un viaje, tenemos la responsabilidad de cultivar un espíritu de bienvenida. Debemos ser intencionados a la hora de conectar a nuevos miembros, asegurarnos de que nadie se sienta aislado o invisible. Cada uno que entra por nuestras puertas, ya sea física o virtualmente, es una oportunidad para formar parte de nuestra historia y nuestro testimonio en Cristo. Pregúntate, ¿estoy haciendo mi parte para incluir a quienes me rodean? ¿Estoy dispuesto a abrir mi corazón y mi vida a los demás? La unidad también requiere que trabajemos juntos, y para ello tenemos que desarrollar un corazón de servicio. Cuando nos servimos unos a otros con amor, no solo honramos a Cristo, sino que también nos fortalecemos. Jesús dijo en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida como rescate por muchos. Si Él, siendo nuestro Señor, se dedicó al servicio, ¿cuánto más deberíamos hacerlo? Finalmente, mientras vivimos esta unidad en nuestras acciones, necesitamos buscar constantemente al Señor en la oración. La oración es el aliento del cristiano, y sin ella no podemos sostener nuestro propósito y nuestra misión. En 2 Crónicas 7:14 encontramos una promesa de Dios que dice: «Si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humilla, orará y busca mi rostro, y se aparta de sus caminos malvados, entonces escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Cuando oramos juntos, alineamos nuestros corazones y nos comprometemos con la unidad que Cristo desea para nosotros. Invito a cada uno de vosotros, entonces, a uniros a mí en un momento de oración. Pidamos al Señor que nos dé un corazón transformado, listo para actuar en unidad. Que nosotros, como cuerpo de Cristo, llevemos amor y esperanza al mundo, siendo verdaderos agentes de transformación en cada lugar que vayamos. Que la unidad que encontramos en el Señor desborde en nuestras vidas, impactando a quienes nos rodean, y que siempre seamos una luz que brilla en medio de la oscuridad. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al avanzar hacia este nuevo bloque, quiero invitaros a reflexionar sobre una verdad poderosa. La misión que se nos ha encomendado no es solo una responsabilidad, es un privilegio. El hecho de que Dios nos haya elegido para formar parte de su obra redentora es algo que debemos valorar profundamente. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos recuerda que «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en una colina no puede ocultarse». Esta es una llamada que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Al mirar a nuestro alrededor, debemos preguntarnos, ¿cómo puedo ser esa luz? ¿De qué manera la unidad en Cristo me permite brillar aún más? Cuando hablamos de ser ligeros, no solo hablamos de nuestras acciones individuales, sino de cómo brillamos como un cuerpo unido. La unidad es como una bombilla que, cuando está bien alineada y orientada, proyecta una luz fuerte y clara. La luz que emite cada uno de nosotros debe reflejar la gloria de Dios. Al vivir en unidad, podemos impactar al mundo de formas poderosas. El miedo, la soledad y la incertidumbre que muchas personas sienten pueden disiparse cuando demostramos la presencia y el amor de Cristo en nuestras vidas. Un aspecto clave de esta misión es la disposición a salir de nuestra zona de confort. En Filipenses 2:4, Pablo nos enseña a no atender a cada uno solo a los suyos, sino también a las cosas de los demás. Esto es una exhortación a la empatía. Debemos tener un ojo atento para las necesidades que nos rodean y estar dispuestos a sacrificarnos por el bien de los demás. Esto puede significar tomarse el tiempo para escuchar a alguien que está pasando por dificultades, ofrecer ayuda práctica a un vecino necesitado o simplemente ser un amigo presente. Cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, debemos esforzarnos para que nadie se sienta marginado u olvidado. Nuestra unidad debe ser un testimonio de amor. Fomentando un espíritu de inclusión, dejamos claro que en la familia de Dios, cada uno de nosotros es importante y tiene valor. Hablo aquí de un amor que no hace distinciones. En Gálatas 3:28 encontramos que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta diversidad debe celebrarse y respetarse, ya que cada persona trae consigo una historia, una experiencia que enriquece nuestra comunidad. Ahora, al pensar en actuar con unidad y amor,
es vital recordar que también necesitamos cultivar un entorno de crecimiento espiritual. En 2 Pedro 3:18, estamos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta no es una tarea que podamos lograr solos. La unidad nos permite crecer juntos mientras nos apoyamos y enseñamos mutuamente. ¿Cómo podemos hacer esto? Participando activamente en estudios bíblicos grupales, reuniones para discutir y profundizar la palabra de Dios, e incluso en momentos que sirven para dar testimonio de nuestra fe. Las pequeñas células de crecimiento dentro de la iglesia suelen ser el suelo fértil donde plantamos las semillas de la unidad. Cuando nos reunimos en grupos para compartir nuestras vidas, nos convertimos en algo más que colegas. Nos convertimos en familia. Y como en cualquier familia, tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de que todos tengan voz y que podamos cargar con las cargas de los demás. En Gálatas 6:2, la palabra nos instruye a cargar con las cargas de los demás, y así cumpliremos la ley de Cristo. En este sentido, siempre debemos tener presente que nuestro crecimiento individual está directamente conectado con el crecimiento del cuerpo en su conjunto. Cuando una parte del cuerpo duele, todas las demás sufren. Cuando una parte del cuerpo crece, toda la estructura se fortalece. Por eso la unidad es tan vital. No solo sostiene a cada uno de nosotros, sino que también permite que el cuerpo de Cristo funcione plenamente. Además, una vida en unidad es una vida llena de adoración. En Colosenses 3:16, Pablo nos exhorta a enseñarnos y aconsejarnos unos a otros en toda sabiduría, alabando a Dios con gratitud en nuestro corazón. Al unirnos en la adoración, nuestra voz se convierte en una sola, y cuando eso ocurre, Dios es glorificado de una manera que no podría ocurrir individualmente. La música que cantamos, las oraciones que levantamos juntos y las buenas obras que hacemos en el nombre de Cristo son manifestaciones de la unidad que se nos ha dado. Otro tema importante a considerar es el papel de la unidad en tiempos difíciles. Todos enfrentamos desafíos y temporadas de lucha, y es en momentos como este cuando la unidad se vuelve aún más crucial. En Eclesiastés 4:9-10, la palabra nos dice que 2 son mejores que 1, porque tienen mejor pago por su trabajo. Porque si caen, uno levantará a su compañero. Es en nuestras dificultades donde debemos apoyarnos mutuamente. Cuando un familiar en Cristo cae, otros están listos para levantarlo. La unidad nos fortalece en tiempos de crisis y muestra al mundo que, incluso en la adversidad, tenemos un Dios que nunca nos abandona. Por lo tanto, al unirnos como cuerpo de Cristo, comprometámonos a apoyarnos unos a otros en todas las circunstancias. Seremos un refugio para quienes se enfrentan a batallas. Cuando vemos a alguien luchando, que seamos la mano extendida que ayuda, la voz alentadora que ofrece esperanza y el corazón comprensivo que reparte amor. Os invito a todos entonces, a uniros a mí en un tiempo de oración. Clamemos al Señor para que nos fortalezca en nuestra unidad. Que siempre recordemos nuestra misión de ser luz en un mundo en oscuridad, de servirnos unos a otros con amor y de apoyar a quienes están luchando. Que nosotros, como cuerpo de Cristo, brillemos aún más mientras seguimos trabajando juntos en armonía y unidad. Que siempre seamos una expresión viva del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, a medida que avanzamos en este bloque, es esencial que consideremos la importancia de unirnos en un solo propósito, ser luz y sal en este mundo. Como seguidores de Cristo, nuestra misión va más allá de recibir las bendiciones de su gracia. Debemos convertirnos en canales de esta excelencia para todos los que nos rodean. Esforzándonos juntos en unidad, somos la expresión viva del amor de Cristo, y esto tiene el potencial de transformar vidas. Cuando Jesús nos encargó en Mateo 5:13-16, dejó claro que sus palabras no eran solo una invitación a vivir en grupo, sino un llamado a la acción. Nos animó a brillar, a ser las voces que proclaman la verdad y la esperanza, a preservar lo bueno. La sal tiene la función de condimentar y conservar. Así, nuestra presencia debe influir en quienes nos rodean, ofreciendo sabor y preservación de la verdad, conduciendo a la esperanza y la transformación en un mundo que a menudo se siente perdido y confuso. La palabra nos enseña en el Salmo 119:11 que debemos ocultar la palabra de Dios en nuestro corazón
y es esta palabra la que nos da fuerza y dirección. Cuando nos arraigamos en las Escrituras, podemos actuar como verdaderos representantes de Cristo. No es una tarea sencilla, pero es esencial. Cuando nos enfrentamos a desafíos, es fundamental buscar guía y fortaleza en la palabra de Dios. Es esta fuerza divina la que nos impulsa a actuar, no a conformarnos, sino a buscar siempre lo mejor para Dios y para nuestro prójimo. Vivimos en tiempos en los que el amor y la compasión parecen escasos. Es precisamente en este contexto donde nuestra unidad puede brillar de forma impresionante. En 1 Pedro 3:15 se nos exhorta a estar siempre dispuestos a dar una razón para la esperanza que tenemos. ¿Cómo podemos hacer esto? A través de testimonios y acciones que reflejan el corazón de Dios. Nuestra historia personal de fe es un testimonio poderoso que puede impactar vidas que nos rodean. Cuando compartimos cómo Dios ha estado actuando en nuestras vidas, estamos sembrando semillas de esperanza que pueden florecer en el corazón de otra persona. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el cuerpo de Cristo. En Efesios 4:15, Pablo nos recuerda que al hablar la verdad en amor, crecemos en todo lo que está en Cristo. Esto requiere compromiso, disposición a colaborar y edificarnos mutuamente. La diversidad en el cuerpo de Cristo es una riqueza. Cada uno de nosotros aporta diferentes dones y perspectivas que, cuando se unen, crean algo bello y poderoso. Esta unidad no significa que debamos ser iguales en pensamiento o práctica, sino que encontramos un propósito mayor en nuestro amor por el prójimo y en nuestro compromiso con Dios. Y en tiempos difíciles, es aún más urgente que estemos unidos. Eclesiastes 4, 9, 10 nos dice que dos son mejores que uno porque reciben mejor pago por su trabajo. Esto es especialmente cierto cuando se enfrentan a dificultades. Si uno cae, el otro se levanta. Por tanto, que seamos un refugio para quienes están en dificultades. Cuando vemos a hermanos y hermanas luchando, que nos convirtamos en la mano extendida que ofrece ayuda, la voz alentadora que transmite esperanza y el corazón que es amoroso y comprensivo. Juntos, tenemos la responsabilidad de apoyarnos mutuamente en todas las circunstancias. La unidad en la que vivimos puede ser un reflejo de la propia naturaleza de Dios, que es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre en perfecta armonía. Que lo reflejemos en nuestras vidas y en nuestra comunidad, mostrando al mundo que incluso en tiempos de crisis y tribulación, tenemos un buen pastor que nos guía y protege. Ahora, os invito a uniros a mí en un momento de oración. Evaluemos nuestro corazón y pidamos a Dios que nos fortalezca en nuestra unidad. Que Él nos ayude a ser la luz que brilla en medio de la oscuridad y a servirnos unos a otros con amor genuino. Que nunca olvidemos nuestra misión de apoyar a quienes luchan y de ser instrumentos de paz y esperanza. Que la unidad que encontramos en Cristo nos empodere e inspire para que, como cuerpo de Cristo, podamos brillar y manifestar el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.